El presidente Andrés Manuel López Obrador ha revelado un as escondido en torno a la reforma eléctrica aprobada por la Corte que nadie sabía hasta hoy. Y que es que por no haber aprobado la reforma constitucional que finalmente dividía el mercado eléctrico entre el gobierno y los privados, ahora, si en esa reforma tiene la Comisión Federal de Electricidad toda la capacidad de acaparar, escuchen bien ustedes, hasta el 90% del mercado eléctrico, sacando del negocio a prácticamente todas las compañías extranjeras. Ya tiene esta finalmente legalidad y dice el presidente, podría aplicarla. Ojo con el dato. Esto el presidente lo revela el día de hoy en una reunión que tuvo con diputados federales y hablando de la reforma eléctrica, criticó que los asesores extranjeros, la verdad es que no son muy duchos porque no se dieron cuenta de este as escondido. Vamos a escucharlo. Eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60-70% de la capacidad. Porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad. Ya no hay limitación en el llamado despacho. Fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes porque si hubiesen aprobado la reforma, ¿sí?, constitucional, era 54-46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%. ¡Wow! 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 Esto es sumamente importante. Está hablando del despacho eléctrico. Acuérdense que es, bueno, finalmente la prioridad o la jerarquización de cómo compran la energía eléctrica. Entonces, con la reforma, ¿no? Y estaba muy claro, incluso en la Constitución, la forma iba a ser la siguiente, que la CFE será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país y el sector privado pueda participar hasta en un 46% de la energía. Esto iba a estar tallado en piedra en la Constitución. Que la CFE se iba a encargar del 56% y los privados, entre ellos Iberdrola, se iban a tener el 46%. Es un montón. Y iba a estar en la Constitución, ya ni las leyes secundarias, en la Constitución. Pero entonces, como se negaron a cambiar la Constitución estos monos, pero se aprobó la reforma eléctrica secundaria, de leyes secundarias, por la Corte, se aprobó esta reforma. Entonces ahora en la Constitución no dice nada de esto actualmente. Y bueno, la actual ley eléctrica, ya aprobada por la Corte, permite que la CFE, bien dice el presidente, se extienda hasta el 90%, si así lo desea. Si verdaderamente se ponen muy necias los extranjeros, sencillamente los saca a patadas y no pueden hacer absolutamente nada. Esto, fíjense, además del tema del autoabasto. El presidente también, hoy lo volvió a comentar, señala de que, bueno, él va a intentar negociar con las empresas, entre ellas Iberdrola, los leoninos contratos de autoabasto, pero que si no puede, no va a tener de otra que meter demandas penales por fraude legal, porque la figura de autoabasto es ya fraude legal y esto ya fue avalado también por la Corte. O sea, esto finalmente, ¿no? Esto ya lo sabíamos, no sabíamos lo otro, de que la CFE se va a poder quedar hasta el 90% del mercado eléctrico. Y bueno, la verdad es que esto sí es de celebrar. Y esto, fíjese que ha impactado
ya en Iberdrola, la principal eléctrica española en sus finanzas internacionales. El día de ayer dieron a conocer el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el español, amigo de Felipe Calderón, resultados de la compañía. Y esos resultados fueron tremendamente decepcionantes porque cayó su utilidad. En gran medida, mucho de la utilidad de México. Esta es la columna de dinero de Enrique Galván Ochoa del día de hoy, que dice así: Iberdrola, el primer grupo energético español, ha sufrido un fuerte descalabro financiero. La utilidad neta de Iberdrola alcanzó 1.058 millones de euros en el primer trimestre, lo que representa una caída de 29% en comparación con el primer trimestre del año anterior. De acuerdo con la prensa financiera española, las utilidades se produjeron gracias a Estados Unidos, Brasil y otras áreas internacionales, explicó sin mencionar a México. Incluso Iberdrola España cayó muy fuerte también. La utilidad de Iberdrola en España por, bueno, las enormes tarifas eléctricas, la interés también, claro, del gobierno español de frenar a Iberdrola, y entonces los clientes de Estados Unidos y de Brasil y de otros países latinoamericanos que siguen ahí caídos en sus redes son los que sacaron un poco de utilidad. Pero bien dice, cayó 30%. Y no solo eso, Iberdrola también ya se prepara, pues aunque tal vez no salir del país, pero sí, ya no va a meterle más dinero a México. Ya también sabe que aquí ya no es bienvenido. Y en una de esas sale expulsado. Porque también en esta misma reunión que tuvo Ignacio Sánchez Galán con sus accionistas de Iberdrola, señaló lo siguiente, que de invertir entre 212 y 222 millones en México por trimestre antes de la llegada de López Obrador, o sea, en el 2018 para atrás, en este primer trimestre del 2022, Iberdrola apenas destinó 16 millones de dólares. Invertían, entre comillas, porque la inversión salía de la Banca de Desarrollo Mexicana, 222 millones de dólares y ahora únicamente 16 millones. O sea, es una monstruosa caída. Esta cifra contrasta con la inversión realizada en el resto del mundo de 2.351 millones de dólares, ¿no? Y sí contrasta. Miren, 2.300 millones invirtió Iberdrola, imponiendo por todos lados, ¿no? Aerogeneradores, etcétera. Y en México únicamente 16 millones de dólares. Apenas México pasó de ser el destino de la quinta parte de las inversiones de Iberdrola a representar solo el 0.7%, ¿no? Las inversiones de Iberdrola en México cayeron 60.4%, al pasar de 40.7 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a apenas 16.1 millones de dólares en el 2022. Y las cosas se van a poner peor, ¿no? Todavía esto se pone peor, recordando que ya hay una guerra que está librando la CFE y la CRE, de entrada para desconectar plantas de Iberdrola, por ejemplo, la de Nuevo León, que sigue todavía desconectada a pesar de que Iberdrola ha tramitado y ha ganado amparos, 2. Pero ya también la Comisión Federal de Electricidad, amparada en la constitucionalidad de la ley eléctrica, decide desacatar porque sabe que en un tribunal superior, ¿no?, va a ganar. Entonces decide desacatar y se va a un tribunal más alto, porque ya está en la Constitución, porque se zafa de estos jueces corruptos y pillos, traidores a la patria, como Juan Pablo Gómez Fierro y otro señor llamado Rodrigo de la Pesa, y ya en un tribunal de circuito gana todos estos juicios. Entonces, sí, efectivamente, Iberdrola ya no tiene mucho que hacer aquí. Desconecta Nuevo León, van a desconectar Tamaulipas, van a también desconectar otras empresas, por ejemplo en Oaxaca, posiblemente desconecten San Luis Potosí, o sea, ya va con eso. Y bueno, Obrador no quiere llegar al extremo, por ejemplo, de que la CFE despache el 90% de toda la electricidad del país, podría ser, pero sí quiere de todos modos mandar el mensaje de que, bueno, o negocias por las buenas o negocias por las malas. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.